Como especialista de gerencia de proyectos educativos y maestrante de la Universidad Cooperativa de Colombia, hoy les quiero dar a conocer y compartir una investigación que se encuentra en proceso, la cual parte de un interrogante como docentes acerca de la inquietud de cómo vamos a fortalecer estas emociones de los niños y niñas que llegan a la escuela en este momento, en época de pandemia, como lo es por el COVID-19. Bien, presentamos un problema y es que ya regresamos a las aulas en Colombia, pero nosotros como docentes nos hacemos la pregunta, ¿y cómo vienen las emociones de nuestros niños y nuestras niñas? ¿Y cómo vamos a fortalecer esas emociones teniendo en cuenta de que debemos regresar a la escuela en una pandemia y que la vida no es igual y que el proceso educativo no es igual y que el currículo debe continuar? Son muchos interrogantes los que día a día nosotros como docentes nos hacemos. Por ello, miramos que en ese fortalecimiento de las emociones, al regresar a una escuela, hay muchas cosas que debemos tener en cuenta. Lo primero son los impactos generados en la pandemia, generados a través de emociones positivas o emociones negativas. Tenemos que los niños traen aquellas emociones negativas, como fue el cierre del colegio, el hecho de que tocaba explicarle al niño de que tu colegio fue cerrado y que en este momento vas a tomar clases, pero desde tu casa. Vas a tomar clase con tus papás y que ya no vas a ver a tu profesora ni vas a ver a tus compañeros. Eso fue uno de los primeros impactos que a los niños les generó una ansiedad, una angustia. Yo tuve estudiantes donde me tocó hablar con ellos personalmente porque ellos pensaban que los papás los tenían castigados, que no los querían llevar al colegio, que no les querían ver, hacer ver a su profesora. Entonces me tocó hablar con los estudiantes y hacerles ver que no era ese el motivo, que sus papás los tenían allí por un problema que teníamos, que era un virus, y poderles hacer entender a ellos que la escuela estaba cerrada en este momento y que todos íbamos a permanecer en casa. Otro de los impactos fue la vinculación familiar, así como hubo familias que se permanecieron unidas, hubo otras que tuvieron separación o tuvieron dificultades o quedaron en desempleo o sencillamente no se comprendieron. El estar todo el tiempo en casa, pues no hubo ese impacto de comunicación. Otro impacto fue el duelo. Hay niños, docentes y demás que tuvieron la pérdida de sus seres queridos con esta pandemia. Entonces, esto genera el llegar a la escuela con esa tristeza, con ese dolor. Yo ya no tengo a mi mamá, yo no tengo a mi papá, no tengo a mi abuelo, y se fue en esta pandemia. Por lo cual, esto creó como un impacto de vamos a buscar una solución social, pero al mismo tiempo vamos a cuidarnos todos contra todos, ¿sí? Entonces esto genera como el impacto de poder llegar a cada uno de los niños que recibimos en este momento con el corazón más abierto de poderles brindar lo mejor como docentes, pero también de poderles ayudar con todas esas emociones que ellos traen y con todas esas situaciones que ellos vivieron durante esa pandemia. Así como hay otras emociones muy positivas, como por ejemplo, la pasé rico en la pandemia, compartí con mi mamá y mi papá que nunca había compartido con ellos, mi papá y mi mamá no trabajaron, entonces eso fueron, digamos que emociones positivas que acercaron al niño mucho más a la familia. Entonces nosotros como docentes tenemos la misión de poder fortalecer tanto esas cosas y esos impactos que generaron negativos en algunos niños, como esos impactos positivos que traen ellos. De esta manera, retomando a Julián de Subiría, dice, la pandemia nos lleva a repensar de manera profunda en la educación. Entonces, creemos que como docentes tenemos que llegar a mirar cómo está ese corazoncito de nuestros niños, cómo vienen estas familias, qué pasó durante ese tiempo que no nos vimos, que fue un año pues prácticamente largo, ya prácticamente aproximándose a 2 años. Nosotros acabamos de ingresar a la escuela, llevamos un mes aquí en Colombia, en el caso del Colegio Gonzalo Arango,
y vemos que el impacto inicial fue mucha alegría. Eh, el poder compartir, el poder estar ya fuera de mi casa, el poder ver a mis amiguitos, el poder jugar, el poder respirar aire, a pesar de muchas situaciones que nos toca vivir, como por ejemplo es el uso del tapabocas, ¿cierto? El uso de los protocolos. Entonces, el poderles explicar a ellos que continuamos y que la vida sigue a pesar de todas las dificultades que se presentaron, pero que hay una nueva forma de vida, una nueva forma de convivir con los demás. Me gusta mucho un artículo de Carla Gear Morton, donde dice que los niños de hoy están viviendo un momento único y difícil en la historia. Y nos invita a recordarles que ellos son supervivientes, que pueden hacer del mundo un lugar mejor. Esto me ha llevado a pensar que nosotros somos los protagonistas de esta historia de nuestros niños y que los niños son los protagonistas de este momento que les tocó vivir, ¿cierto? A veces veo a mis estudiantes en el parque y los veo sonreír y los veo felices, pero con su tapabocas puesto. Entonces, de cierta manera, digo, qué triste que yo les haya tocado vivir una infancia en un momento tan crítico como este, pero también es el momento de aprender y de reaprender a que se debe vivir en las circunstancias, superar las circunstancias y continuar en las circunstancias. Por ello, las emociones en la pandemia COVID-19 que generaron no solo en los niños, sino también en nosotros los maestros, en los administrativos, en las familias, fueron emociones de soledad, de tristeza, de angustia, de temor, de pánico, ¿cierto? Pero dentro de esas emociones estamos y nos toca hacer ejercicios de duelo, ejercicios de acostumbrarnos a una vida pues diferente, porque el solo hecho, como lo vemos en la imagen, el solo hecho de estar con un tapabocas puesto, pues no es tan fácil el poder asumir, el poder convivir, el poder hablar, el poder sonreír, el saber que se me bajó el tapabocas, pero que lo tengo que poner porque de cierta manera se hace como una medida de protección. Entonces, lo que hacemos nosotros es mirar esa parte emocional de los niños y que en el aula la vamos a ir controlando, mediando y también manejando, ¿cierto? Por lo cual, quiero presentarles que esta investigación, como lo decía al inicio, está en proceso, ya que es el impacto que nosotros estamos viviendo al recibir a nuestros estudiantes. Este es el Colegio Gonzalo Arango, ubicado en la ciudad de Bogotá, en el país de Colombia y en la localidad de Suba. Quiero leerles un referente que me parece importante dentro de este proceso de investigación y dice, un informe del Observatorio de Salud de Bogotá que es de Saludata, que es quien nos lleva pues ese informe de cómo van las cifras del COVID-19, nos informa que el 29.6% de los casos reportados en Colombia de COVID-19 se encuentran en Bogotá, en la ciudad que se han presentado 1.346 casos, de los cuales 4.900 fueron confirmados cada día. Y de ello, las localidades con mayor reporte positivo ha sido la localidad de Suba con un 15.3%. ¿Qué quiere decir con esto? El Colegio Gonzalo Arango, a diferencia de otras localidades, se demoró un poco más en ingresar en los estudiantes. ¿Por qué? Porque estamos ubicados en una UPZ, que es la localidad de Suba, y esta localidad, como bien lo dice el informe de Saludata, es una de las localidades donde más hubo contagio. Como vemos, dentro de todas las localidades de la ciudad de Bogotá es el 15.3%. Entonces, ante eso, nosotros tenemos estudiantes con pérdida de familiares, con alto contagio que hubo dentro del colegio. Y de esta manera, pues, nos corresponde entrar a la escuela con una medida preventiva, con una medida de mucho autocuidado, con una medida de vamos a continuar clases, vamos a continuar en sociedad, pero vamos a tener mucho cuidado con lo que hacemos. Para contarles a ustedes que en este momento, pues el colegio ha respondido de la mejor manera y lo que queremos es poder trascender, no solo en primera infancia, porque pues yo soy docente de primera infancia, con niños de grado jardín de 4 años, sino también poder trascender a primaria y a bachillerato en todo este fortalecimiento,
porque mientras de pronto los niños pequeños es difícil que expresen sus emociones y ellos los hacen a través de otras cosas como es el dibujo, como es el llanto, como es el quiero a mi mamá, de pronto los niños de primaria y de bachillerato ya lo expresan diciéndolo, comentando, contando lo que pasó en su casa. Y tenemos, por ejemplo, cifras donde hay niños que han buscado el suicidio, ¿sí? No solo en el Colegio Gonzalo Arango, sino en los diferentes colegios de nuestra ciudad o los diferentes colegios de nuestro país. ¿Por qué? Porque creó tanta presión en los niños que lo que se hizo fue generar esa tristeza, esa depresión en los jóvenes, ¿sí? Mi papá está desempleado, nos contaminamos todos, murió uno de mi familia, no hay con qué comer, ¿cierto? Mi papá era comerciante y quebró. Entonces, todo este tipo de situaciones que se presentaron durante la pandemia no puede ser la indiferencia para nosotros regresar y retomar la vida escolar. El poder volver al colegio, el poder volver a ver a los niños, es ese volver a nacer, ese volver a vivir y ese volver a arrancar de ser. Así lo veo yo como docente, como pedagoga, y cada día que llego y veo a mis estudiantes, me siento feliz de ver que la vida nos regaló una oportunidad más, tanto a mis niños como a mí, a mis compañeros, y a los que ya no están o a los que perdimos seres queridos, pues sabemos que hace parte de ese proceso de todo lo que pues tuvimos que ver en una pandemia. Entonces quiero presentarles cómo estamos trabajando en el Colegio Gonzalo Arango. Establecimos pues los protocolos con mucho tiempo de anticipación, con todo el análisis, con todas las visitas que aquí en Colombia Secretaría de Educación hace, con todo el apoyo del cuerpo docente, administrativos y demás. Y por fin llegó el día. Y lo digo por fin llegó el día porque para nuestros niños fue la felicidad más grande. Estos son niños del grado jardín de 4 años. Como ustedes se pueden dar cuenta, pues seguimos nuestras clases. Ellos están en la primera imagen en la biblioteca, recibiendo pues toda una instrucción de cómo vamos a trabajar en la biblioteca. Como ustedes se pueden dar cuenta, ya para ellos el tapabocas hace parte y es uso normal de todas las clases. Y a veces como docentes quisiéramos ver a los niños como siempre los vimos, gritando, llorando, cantando, diciendo, expresando. Y este es poderles ver que hay una nueva forma de vida y que el tapabocas es un protector, pero que llegará, yo les digo a ellos, llegará un día donde este protector ya no lo vamos a usar porque la pandemia se retiró y entonces volveremos a vernos las bocas, les digo yo a ellos. Como pueden dar cuenta en la segunda imagen, pues es el aula de clase, cómo trabajamos. De verdad que no es fácil. Y admiro y agradecemos a todos los padres de familia que ocuparon por un tiempo nuestra misión de ser docentes. El hecho de habernos comunicado por cámaras, de ver a nuestros niños por cámaras, fue un proceso difícil, porque los niños pequeños no pueden resistir por tiempos lógicos de su proceso de desarrollo tanto tiempo en cámara como lo puede hacer un adulto. No es para ellos llamativo, no es para ellos atractivo. Entonces, el poder pasar de la virtualidad a la presencialidad es un reto de vida, es un reto de docentes, es un reto pedagógico, es un reto de todos. Entonces, aquí quiero presentarles a una niña que se llama Dana, ella también es de 4 años, y tomé estas fotos porque creo que es la forma como ellos expresan sus emociones. Un ejercicio donde a los niños se les decía, vamos a dibujar lo que queramos, de lo que nos haya gustado mientras estuvimos en casa. Y pues la niña dibujó esto. Yo le pregunté que quién era o por qué ponía esa imagen y fíjense que lo hizo súper grande. Para ella es su hermano que ama mucho, pero que lloraba mucho cuando estaban precisamente en la cuarentena. Y yo le preguntaba que por qué lloraba mucho el hermano. Entonces me decía que el papito estuvo enfermo, estuvo hospitalizado por su virus, dice, por su virus, y que el hermanito pues no entendía las clases virtuales, entonces la mamita lo regañaba y le pegaba mucho. Fíjense que esta es una forma como esta niña expresa todo lo que vivió en su pandemia y fueron muchas cosas emocionalmente.
el hecho de que su papá estuvo hospitalizado, el hecho de que un virus que no sabían de dónde había salido, el hecho de que tenían que estar en casa recibiendo las clases, pero que su mamá era la profesora y pues que no tenía la mejor paciencia, pues en un momento poder explicar a los dos las tareas, pero que entonces en ese momento de angustia también la mamá pues le pegaba mucho al hermanito. Entonces los niños, a diferencia de los adultos, expresan las emociones a través del juego, a través del dibujo o a través de pronto de una conversación informal. Por ello, en ese fortalecimiento de emociones hay muchas actividades por hacer y es lo que se está haciendo a través de ese proceso del regreso. Primero, como una forma de retomar la vida, agradecer a Dios por esa oportunidad. Segundo, por ¿cómo vamos a vivir? Entonces, adecuándonos a unos protocolos. Entonces ya no nos podemos abrazar, ya no nos podemos estar tan unidos, ya tiene que haber un distanciamiento social, ya tiene que haber un tapabocas, no podemos estar en ningún momento sin tapabocas. Cuando vamos a comer, ellos saben que se quitan el tapabocas y que entonces tienen que comer de determinada manera. Y eso es un ejercicio que pues ya llevamos un mes haciéndolo, ha sido pues todo un éxito, pero no es fácil, porque es otra forma de vida. Si no es fácil para nosotros los adultos, si no es fácil para nosotros los docentes, el poder impartir un conocimiento a través de un tapabocas, a través de caretas, a través de muchas cosas que utilizamos como protección, pues no es fácil tampoco para los niños. Y en ese fortalecimiento de emociones, pues tenemos que hablar de que tenemos y necesitamos formar niños y niñas resilientes. Y tomamos la resiliencia como esa parte que se puede definir y esa capacidad de navegar con éxito entre circunstancias cambiantes, que es lo que nos pasa en este momento. Estamos en un momento de cambio, de circunstancias difíciles, pero nos toca aprender a navegar en esas circunstancias. Es una habilidad constructiva que va más allá de lo simplemente sobrevivir, aceptar o resignarse a una posible situación difícil. El concepto de resiliencia depende altamente del contexto y es concebido como un proceso conductual para abordar la adversidad de una manera activa y consciente, cuidando la salud mental y bienestar. Entonces, cuando hablamos de que necesitamos formar niños y niñas resilientes es porque necesitamos que los niños aprendan a vivir en las diferentes circunstancias que nos corresponden vivir. En este momento puede ser una pandemia, más adelante puede ser un terremoto, en otro momento puede ser porque algún integrante de la familia murió y era muy importante ese integrante de la familia. Entonces necesitamos que nuestros niños y niñas formen carácter resiliente para poder avanzar, para poder continuar y para poder seguir la vida a pesar de las adversidades que se puedan presentar. Y de esta manera, pues también mirar cómo el duelo debe ser superado desde la parte de niñez hasta la parte de adultez. Así como de pronto hay niños que muy fácilmente hacen la resiliencia, hay adultos que no fácilmente la hacen. Entonces, por eso, desde la primera infancia es importante tener en cuenta que no solo debemos trabajar un currículo, que no solo debemos llegar a trabajar un tema, que más importante es saber el concepto de una figura geométrica, es más importante poder saber que en un momento dado yo tengo que saber manejar mi vida a pesar de las circunstancias que vengan, o cómo voy a seguir mi vida a pesar de que si tengo éxito o no tengo éxito, si tengo pérdida, si no tengo pérdida. Entonces, nos unimos en una misión 10 que tiene la UNICEF y es precisamente cómo resurgir durante la pandemia. Y en este resurgir, ellos hacen 3 aportes muy grandes y es qué oportunidades me ofrece este nuevo contexto. Entonces a los niños pues se les dice y se les explica que tenemos muchas oportunidades, que la primera oportunidad es el hecho que tenemos la vida, porque muchos en la pandemia lo perdieron, que tenemos la salud porque muchos en la pandemia la perdieron. Entonces, ¿cómo le vamos a ofrecer este nuevo contexto? Pero que a pesar de eso, vamos a seguir adelante. Vamos a seguir luchando por nuestros sueños, vamos a seguir buscando salir adelante y que como familia y que como unidad educativa lo debemos hacer. La otra pregunta que hace el UNICEF es ¿cómo resurjo en qué me he fortalecido? Entonces, todo esto es lo que se debe pues trabajar con los niños, qué
qué falta por fortalecer y en qué me fortalecí, ¿sí? ¿Y qué dificultades trajo la pandemia para mí? Que es la actividad que les mostré a través del dibujo que hizo la niña, en donde podemos descubrir cada día, porque el hablar de muchas emociones, el poder expresar muchas emociones que en ese momento se dieron, no es de un día, es de un proceso, es de un día hablar algo, es de otro día decir, pero también entonces me ocurrió aquello, pero tampoco un día tuvimos para comer, pero también era muy cansón estar con el tapabocas, bueno, todo ese tipo de cosas que hacen parte de esa misión 10 que se une esta investigación a la UNICEF. Dentro de esa resiliencia, retomamos la teoría del modelo ecológico del desarrollo humano de Uriel Brocher-Ferrer, que es un psicólogo, y el cual nos habla de que en las diferentes circunstancias de la vida, en tragedias, en accidentes, en terremotos o en situaciones donde no solo se incluya la parte de unidad, sino la parte de comunidad, entonces debemos hacer una resiliencia comunitaria. Y creemos que en este momento en el Colegio Gonzalo Arango estamos haciendo ese proceso, una resiliencia comunitaria, tanto con nuestros estudiantes, con nosotros como docentes. Dentro del equipo de docentes, muchos perdimos, y me incluyo, a nuestros familiares en esta pandemia. Eh, Dentro de este equipo también perdimos a nuestra coordinadora académica, entonces pues obviamente los niños de primaria y de preescolar conocían a nuestra coordinadora académica, por lo cual le apuntamos mucho al modelo ecológico en hacer esa resiliencia comunitaria. ¿Y cómo se hace esa resiliencia comunitaria? Precisamente es, bueno, en qué nos podemos apoyar, cómo nos podemos fortalecer, cómo una frase nos sirve del día, cómo decir, debemos seguir adelante, ¿sí? Cómo decimos al niño que perdió un ser querido, yo también lo perdí, pero mira que debemos continuar, ¿cierto? Entonces nos toca varios aspectos, como es la parte de ontosistema, el microsistema, el mesosistema, el otosistema y el macrosistema, donde toda esta parte nos explica es cómo tú empiezas a hacer procesos individuales, pero al mismo tiempo va incluyendo su familia, como es el microsistema, va incluyendo la sociedad que te rodea, y entonces terminamos en un mundo general, ¿cierto? Y esto se hace con el fin de que el ser humano adquiera unas habilidades sociales y emocionales para poder enfrentar y afrontar las circunstancias de la vida. Porque la vida trae muchas circunstancias, no todo es bonito, y a los niños hay que enseñarles que no todo es bonito, sino que hay situaciones adversas, situaciones difíciles que van a llegar, pero que con ese fortalecimiento que nosotros vamos a hacer a través de la vida, vamos a poder surgir y salir adelante. Y bueno, ¿y cuál es el papel de los docentes? Quiero transmitir de pronto muchas conversaciones que hemos dado con nuestros colegas, y es, este aprendizaje emocional no consiste simplemente en expresar sentimientos, también incluye esa capacidad de modularlos, controlarlos y conducirlos como una meta personal deseada, no solo de nosotros, sino también de nuestros estudiantes, de nuestros niños, de nuestras familias. Nosotros al día vemos que llega la mamá y nos cuenta que en este momento de pandemia, y no solo de pandemia, porque no solo se vive en la pandemia, mi esposo me golpeó y me dejó y no tengo con qué comer y no tengo que ofrecerle a mis niños. Entonces, son procesos que nosotros apoyamos y estamos siempre presentes como docentes para, aunque sea con una palabra, dar un ánimo. Pero fue difícil, les cuento. Nosotros como docentes, el poder en una pandemia pasar de un vínculo presencial, de sentir al niño, de estar en esa clase, entonces pasamos a un momento virtual donde nos tocó verlos por cámaras, donde no existía la conectividad, porque si bien es cierto, una de las dificultades que más tenemos como país es ese proceso de conectividad, de conocimiento de redes sociales, hay mucha ignorancia en este tema, pero fue todo un reto, y hoy que ya estamos retomando la parte presencial, decimos, lo logramos, pudimos, aprendimos y pudimos luchar.
¿sí? Por lo cual, imparto esas conclusiones de esta investigación y lo importante es que con este amor que nosotros como docentes estamos retomando de nuevo la vida, de nuevo un partir de cero con nuestros niños, los invito a todos mis colegas que la pandemia no es el cierre, que la pandemia no es un pare y se acabó todo. La pandemia es una oportunidad para evaluarnos, la pandemia es una oportunidad para pensar en el otro y no pensar en mí sola. La pandemia es una oportunidad de crecer profesionalmente y también para poder salir adelante. Por lo cual, termino con estas conclusiones. La primera, se hace necesario que la escuela comprenda, evalúe y determine cómo se encuentra el estado emocional de los niños en medio de una pandemia y genere estrategias para fortalecer de manera resiliente sus vidas. Esta es una invitación que nos hace Julián de Zuviría en varios temas que ha tramitado y es importante pues continuar en ese proceso. Un papel decisivo para la fase de reinicio con niños será ayudarlos a construir un sentido de lo sucedido, a reconstruir una red social y el desarrollo dentro de un sistema escolar, nos dice Sandoval 2003. Y el tercero dice, la escuela debe pensar en el óptimo desarrollo integral de los niños al retomar la vida académica en una pandemia y no centrarnos en los nuevos encuentros de contenidos curriculares. Me gusta mucho cuando muchos pedagogos han dicho, ¿por qué pensar en llegar a dar un contenido? ¿Por qué pensar a llegar a dar un currículo? ¿Por qué pensar a decir, no, perdimos el tiempo y entonces estamos atrasados en todos esos contenidos académicos? Cuando lo que debemos pensar es, tenemos que rescatar toda esa parte emocional, porque bien lo decía una de las expositoras que estuvo en el día de ayer y hoy también, si la parte emocional de un niño, de un adulto, de un joven, de un adolescente no está bien, difícilmente podrá estar el resto bien. Y por último, termino con una frase de María Elena Ramos, una socióloga de la Universidad Autónoma de Nuevo León, que me comunico con ella y dice, es necesario generar personalidades más humanas, sociales y colectivas que permitirán salir adelante en una pandemia. O sea, ella decía, no solo en una pandemia es necesario salir adelante. Una de las tragedias tal vez más nombrada y de pronto varios de los colegas que no son de Colombia la conocieron, y lo cual también tuvimos que hacer resiliencia comunitaria, fue la tragedia de Armero, fue uno de los terremotos tal vez más fuertes de Colombia, y ella habla también de ello, ¿no? Cómo crear una personalidad más humana, más social, más colectiva, que nos permita salir adelante, no solo en una pandemia, sino en cualquier circunstancia que la vida nos pueda ofrecer. Y con esto he terminado, pues, como tal, la presentación de esta investigación, que como lo digo, está en proceso. Agradezco a los colegas de otros países que quisieron, pues, compartir con nosotros en este congreso. Agradezco a todos los que están conectados y, bueno, cualquier inquietud, dejo mi contacto, dejo mi teléfono y la idea es poder seguir creciendo y seguir apoyándonos en todo lo que podamos. Muchas gracias.